Vamos con nuestro estudio en Segunda de Tesalonicenses. Si tienes tu Biblia, busca conmigo Segunda de Tesalonicenses y no te pongas muy cómodo. Vamos a ponernos de pie, vamos a leer el texto y luego oramos y luego empezamos a estudiar aquí lo que nos queda. Vamos a ver el resto de capítulo 1, porque si recuerdas la última vez que estuvimos juntos solo vimos los primeros 4 versículos, entonces vamos a leerlo, yo lo leo y ustedes me siguen. Verso 5 dice, esto es demostración, dice, del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecieron el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena eterna de perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Por lo cual, asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Pues Señor, nuestro mensaje es descubriendo la verdad y se recuerdan que la semana antepasada vimos que Pablo empieza esta segunda carta o epístola a los tesalonicenses mencionando y resaltando 3 cosas que se había visto en los tesalonicenses. La primera, si recuerdan, era una fe que crecía. Estaban creciendo en su fe, no estaban estancados, sino que los tesalonicenses, a pesar de persecución, crecían. Y no solo eso, sino que tenían un amor que abundaba. Y en medio de esa tribulación, de esa persecución, el amor de ellos abundaba. No solo estaban pensando en ellos mismos, sino que amaban, salían fuera de su cajita, de su vida, y amaban a los demás y abundaba. Y luego nos mencionó de una paciencia que aguantaba. ¿Recuerdan una paciencia que a pesar de lo que estaban viviendo, versículo 4, aguantaba? Era una paciencia que ellos tenían, perduraba esa paciencia, pero, ¿sabes? Le faltó mencionar otra cosa. No lo mencioné la semana antepasada porque pues, me robaría el mensaje de hoy. Entonces lo guardé para hoy, pero no sé si tú lo captaste, no sé si tú notaste que en los primeros 4 versículos no habló de esperanza. ¿Sí lo viste eso? No sé si eso te llamó la atención. Lo digo porque si recuerdan que en Primera de Tesalonicenses, hablando del mismo grupo de personas, de la misma iglesia, Pablo, al empezar su epístola, los felicita por 3 cosas. ¿Recuerdan? Era la obra de su fe. Y luego les habló del trabajo de su amor. Y luego terminó hablando de la constancia, de la esperanza en Jesucristo. Pero aquí no lo menciona. Entonces, ¿qué pasó con esa esperanza en Jesucristo? Se la robaron. Habían robado esa esperanza de estas personas. Si recuerdan, la semana antepasada también mencioné que la razón que él escribió esta segunda epístola es porque había circulado una carta, o mejor dicho, un chisme,
de Pablo, que él había dicho que el rapto ya había pasado. ¿Recuerdan que lo mencioné? Y que ellos estaban ahora viviendo en el día del Señor, y que la persecución, la tribulación que ellos estaban viviendo era porque estaban viviendo en el día del Señor y que se habían escapado, que se les había pasado el rapto. Pues la esperanza que ellos tenían, de la cual habla Primera Tesalonicenses, en que Jesús va a regresar por ellos, se había extinguido. Y por lo tanto, le dan noticia a Pablo de ellos, y en lo que les hablan Silas y Timoteo de la iglesia en Tesalónica, no menciona esperanza. Y dice, caray, aquí hay un problema. ¿Qué pasó? Tenían fe, tenían amor y esperanza, y de repente ya son una familia sin esperanza. No incluía parte de esta epístola. La iglesia en Tesalónica, te tengo que decir, estaba en shock, estaba sorprendida, confundida, porque Pablo les había prometido que iba a regresar el Señor por ellos y que en el cielo los iba a arrebatar. Primera de Tesalonicenses 4, si lo quieres estudiar, va por versículo 12. Y eso es lo que les había dicho, y ellos de repente llega esta carta y les dice, oye, se lo perdieron. O sea, ¿qué haría a tu esperanza? De hecho, ¿qué si hoy les diría yo? ¿Sabes qué? Estamos viviendo en los últimos tiempos, y como creyentes, o sea, nos perdimos el rapto. O sea, es para lo que vivimos. A veces como creyentes pasamos por cosas difíciles, oímos de cosas difíciles, pasan cosas fuertes en nuestra familia, hay persecución en nuestras vidas, y lo único que nos mantiene con esperanza es fijarnos en el Señor, que todo esto va a pasar. Que tarde que temprano Jesús va a regresar por nosotros y vamos a estar en su presencia por siempre. Pero ¿qué si eso no existía? ¿Qué pasaría con tu esperanza? Pues esta carta se escribió para combatir esa mentira, para decir, ¿sabes qué? No es verdad. Eso no es lo que está pasando. Nosotros vamos a estudiar los siguientes capítulos, el resto de 1, 2 y 3, porque es muy corta la epístola, sabiendo que Jesús todavía no ha regresado por su iglesia. Tenemos esa ventaja nosotros, ¿no? De tener todo el panorama. Ahora sí lo leemos, pero piensa en ellos, piensa en lo que ellos estaban viviendo. Ellos nomás veían lo que estaba por delante, esa carta que les había robado la esperanza que tenían el Señor. Aquí está la cosa para nosotros. Tú que tienes todo el panorama, te hago esta pregunta. ¿Tienes la certeza del rapto para ti? O sea, tú puedes decir, eso es para mí, Jesús regresa por mí. Eso lo vamos a ver hoy, porque va a haber algunos que no tienen esa esperanza. Sabemos, tal vez dentro de nosotros hay algunos que no tienen esa esperanza. Y tal vez tú puedes decir, pues ¿qué no nos acabas de decir que sí? O sea, ¿qué no dijiste que sí tenemos esa esperanza? Pues depende quién eres y cómo está tu relación con el Señor, porque el rapto es para todo aquel que ha puesto su fe y su confianza en nuestro Señor Jesús. El rapto es para aquel que toma la vida, la muerte, la resurrección de Jesús y lo acepta para el perdón de sus pecados. ¿Tienes tú la certeza del rapto en tu vida? Es para ti. Es el rapto para ti. Hoy lo vamos a contestar, hoy lo vamos a ver. Y si no es para ti, o sea, si tú nunca has puesto tu fe, tu confianza en el Señor y no es para ti, entonces surge la pregunta, ¿qué pasa con todo aquel que no acepta a Jesús? Porque eso es como lo que lo decide, ¿no? Si el rapto es para ti o no. Pero, ¿qué pasa? O sea, ¿qué va a pasar con aquel que rechaza al Señor? Pues hoy nos va a decir Pablo.
No es una historia muy como buena, pero lo tenemos que hablar. No son palabras muy populares, lo entiendo. Sé que no es el tema como más escogido para un servicio dominical, pero se tiene que hablar. Algo va a pasar con todo aquel que no acepta, que no rinde su vida a Jesús. Y sabes, sería un mal de mi parte si nunca les comparto lo que vamos a estudiar hoy. Sería más fácil para mí como saltarlo y decir, sabes, vamos a Filipenses porque ahí habla de amor. Y prefiero hablarles de amor. Pero no, tenemos que ver toda la palabra en su totalidad. ¿Por qué? Porque toda es buena, es eficaz, es útil para nuestras vidas. Entonces, aparte de ver que les habían robado esta esperanza, ahora también vamos a hablar de lo que le espera a todo aquel que rechaza a Jesús. Y si tú eres aquella persona, si ahorita en este momento no le has dado tu vida al Señor, tú sabes que no tienes una relación con Él, pues no quiero que este texto te condene. No es el punto del mensaje que te condene, pero ¿sabes lo que sí quiero que pase? Quiero que te abra los ojos. Quiero que quizás te asuste un poquito. ¿Sabes? Cuando primero conocimos al Señor, mi esposa y yo, tal vez les he dicho la historia, fuimos a un Calvary, después de conocer al Señor en otra iglesia, fuimos y estaba en Apocalipsis el pastor. Y estaba ahí como por capítulos 5, 6, donde empiezan a abrirse los sellos, los tazones, o sea, en lo más como pesado de la tribulación. Y yo recuerdo sentir, híjole, ¿voy a vivir eso? Y estábamos, o sea, primera vez que entro a este lugar, nunca había estudiado el libro de Apocalipsis. Y estaba como atemorizado, o sea, ¿qué va a pasar conmigo? Yo no quiero vivir eso. Y luego al final dice el pastor, pero si tú has puesto tu fe y tu confianza en el Señor, tengo 2 semanas de haber recibido al Señor. Dice, si tú has puesto tu fe y confianza en el Señor, esto no es para ti. Y como que pude respirar, ya estaba hasta sudando, ¿no? De pensar, híjole, ¿voy a vivir eso? Y créeme, me asustó en ese momento. Gracias a Dios que yo ya había puesto mi fe y confianza en Él, pero sí quiero que abra tus ojos, quiero que si estás indeciso, que hoy decidas, que hoy tomes un paso a tu salvación. Pues sí, nos quedamos en versículo 5 la semana pasada y para dividir nuestro texto vamos a hacerlo de esta manera, si tomas notas. Versículo 5 le vamos a poner este título, tribulación actual no es la gran tribulación. Sé que es un poco largo, pero tribulación actual no es la gran tribulación. Era la mentira que les habían dicho a los tesalonicenses. Y luego de versículos 6 a 10 es el juicio venidero. Ahí vamos a hablar de lo que de veras va a suceder. Y luego versículo 11 y 12 es la oración de Pablo. Pablo va a orar por ti, por mí, por los tesalonicenses específicamente en nuestra carta. Entonces, tribulación actual no es la gran tribulación. Voy a empezar desde versículo 4 para darle poquito contexto y ver versículo 5. Dice así, dice, nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Esto es lo que se les había dicho. Por pensar que estaban viviendo en la gran tribulación, la esperanza de ellos empezó a flaquear, empezó a disminuir y al punto que ya estaban hasta confundidos. Bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? El Señor ya regresó, estamos en la gran tribulación y pues es lógico, ¿no? Porque piensa a ti, si tú has comprado una casa, tú sabes que el proceso a veces se puede demorar. O sea, te dicen vas a tener tus llaves en tal fecha y luego llegas
y algo pasó con documentos, alguien no firmó, el notario no hizo algo bien y luego otra vez, pues mejor ven la semana que entra. Y si tú has estado ahí, nos pasa siempre, pero tú sabes que ese proceso se puede demorar y a veces llegas hasta el punto donde ya pierdes toda esperanza, ya dices, a lo mejor no era para mí, Señor. O sea, ¿por qué me metí en estas cosas? Y pierdes esperanza. Y Pablo aquí les está diciendo, hey, no pierdan esperanza. Hay dos tipos de tribulación. No se crean, o sea, cobren fuerzas, cobren ánimo. Y dice aquí dos cosas. Quiero de hecho aclarar dos cosas de este versículo, porque nos habla de que están viviendo, o sea, dice que esa es demostración del justo juicio de Dios. Lo que están viviendo es el justo juicio de Dios. ¿Para qué? Para que ellos sean tenidos dignos del reino de Dios. O sea, como que no cuadra. O sea, ¿de qué está hablando aquí Pablo? Uno, la primera cosa que les quiero comentar es que hay una gran diferencia entre tribulación autoinfligida o autogenerada, ¿están conmigo? ¿Sí? Y tribulación de fuentes externas. Y la segunda cosa que quiero que sepas es que tribulación actual no es la tribulación de la cual habla la Biblia en la gran tribulación. ¿Sabes esto aunque es antiguo? Hay iglesias hoy en día que así enseñan, que dicen que estamos viviendo en la gran tribulación. No lo entiendo, o sea, obviamente no han leído Apocalipsis para darse cuenta exactamente lo que va a pasar, pero ellos como ven las cosas cronológicamente, determinan que pues estamos viviendo en la gran tribulación, en los últimos tiempos. Vamos a ver la primera cosa, de esta diferencia entre tribulación autoinfligida y de fuentes externas. Los tesalonicenses estaban experimentando, recibiendo persecución y tribulación por ser quien eran en Cristo. No sé si al momento que lo diga tú te identificas con ellos. Tal vez no a este nivel, pero tal vez sí te identificas con eso, que por ser quien eres, por estar en Cristo, has recibido un tipo de persecución. Eso es lo que les venía. Pero ellos no estaban recibiendo persecución por malas decisiones, por malos negocios, por cosas autogeneradas. ¿Sí están conmigo? ¿Sí me explico? Déjalo, lo digo un poquito diferente. Es importante que nosotros notemos esto, porque Pablo va a decir aquí que esto, lo que están viviendo, esta persecución, era una demostración del justo juicio de Dios. Y si lo malentiendes, tú vas a pensar que está diciendo que esta tribulación era un castigo de Dios. O sea, como que es el justo juicio de Dios. O sea, es lo que mereces. Pero no es lo que mereces por haberte castigado, porque ellos simplemente estaban viviendo vidas diferentes a los demás como cristianos. Va a sonar un poco fuerte, pero si tú tomaste malas decisiones y estás sufriendo las consecuencias de esas malas decisiones, tribulación, persecución, lo que sea, hazme el favor, no le eches la culpa a Dios. No digas, ay, es la cruz que tengo que cargar, o es que Dios me está castigando. Porque a veces lo decimos, es que es esto, pero no. Eso fue autoinfligido, algo que tú mismo generaste. Es muy diferente. Lo que debes de hacer es reconocerlo por lo que es, pero no le eches la culpa a Dios, por favor. Por favor. A veces, sí, Dios permite persecución y tribulación en nuestras vidas, así como lo estaba haciendo aquí en los tesalonicenses. Pero nuestros errores a veces nos cuestan, pero sabes, te tengo que decir, porque tal vez tú estás aquí y tus malos errores, tus malas decisiones te están causando problemas hoy en día. Hiciste un trato o vendiste algo o no sé qué pueda hacer.
algo que tú hiciste, dices, híjole, pues sigo sufriendo las consecuencias de esta cosa. Hay esperanza para tu situación. Tienes que saber que no hay ningún error que tú puedas cometer que Dios no puede arreglar. Eso te debe dar esperanza. Ahora, no estoy hablando de haberte casado con la persona equivocada. O sea, si ya te comprometiste, si ya hiciste un voto delante de Dios y del gobierno, tienes que honrarlo. No es como que decir, Señor, hice un error, entonces pues voy a buscar a otra persona. No se vale. No se vale. No me malentiendas, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de otras cosas que no involucran eso, el matrimonio. Pero para arreglar eso, digo que Jesús puede arreglar, Dios puede arreglar todo error. Para arreglarlo quizás te va a costar un poco económicamente, quizás te va a costar un poco de tiempo o de tu ego. Vas a tener que tragarte tu orgullo, como se dice en Estados Unidos, swallow your pride. Trágate tu orgullo poquito, híjole, la regué. Pero Dios puede solucionar tu situación si tú lo dejas. Tú le dices, Señor, la regué, ¿cómo le vamos a hacer? Ok, me va a costar, tengo que vender algo, tengo que no tener ciertas cosas, lo hago. Para eliminar esa tribulación, esas cosas que estén pasando en tu vida. Pero Pablo aquí no está hablando de eso. Él está hablando de tribulación y persecución de fuentes externas. Por ser quien eran, por ser cristianos, por hacer el bien, ellos están sufriendo un mal. Pues Pedro explica esto de esta manera, me encanta, en su primera epístola, capítulo 3, versículo 13, dice esto, dice, ¿quién puede hacerles mal si ustedes siempre insisten en hacer el bien? Dice, nadie. Dice, pero si hacen el bien y aún así tienen que sufrir, dice, Dios los bendecirá. No le tengan miedo a nadie, dice, ni se asusten. Como creyentes, los de Tesalónica, aquellos que habían aceptado el perdón por su pecado a través de lo que Jesús había hecho en la cruz, ellos estaban sufriendo. Y quizás tú también. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones. O sea, es una promesa que tenemos. Pero aquí está la cosa. Cuando sufres tribulación, persecución por ser quien eres en Cristo, dice, eres tenido digno por el reino de Dios. No es como una cota que te cobre el Señor para entrar al reino de Dios. No es una cota, sino que es como un privilegio. Decir, es parte de. O sea, seguir al Señor cuesta. Y a veces es a través de tribulación y de persecución. La otra cosa es que esta tribulación que ellos estaban viviendo ahora sí como que descubre poquito que no es eso, sino que no es la gran tribulación, es simplemente lo que vive uno como creyente en este mundo. A los tesalonicenses se les había mentido acerca de este día del Señor, pero ¿sabes? No importa qué difícil sea la persecución aquí, en este mundo, no se va a comparar lo que se va a vivir, discúlpame, durante la gran tribulación. Lee Apocalipsis y te vas a dar cuenta. Y entiendo que es difícil para nosotros. Si yo estuviera delante de una iglesia en el país de Irak y les estoy comentando esto, sabes, ellos van a entender. Si estuviera yo en Siria y diría, ¿sabes qué? La persecución y la tribulación la cual ustedes están viviendo, Dios los cuenta dignos para el reino de Dios. ¿Sabes? Ellos entenderían. ¿Sabes por qué? Porque ellos han experimentado que decapiten a sus hijos y a su esposa, y tú tienes que verla ahí mientras que lo hagan. Y ellos han visto cómo han quemado a sus seres queridos vivos. Y ellos sí entenderían. Nosotros creo que nos falta poquito aquí en México entenderlo, pero a veces decimos, pues es que me llamaron aleluya. Y no te imaginas la persecución en mi trabajo.
paso y me dicen aleluya. O sea, sé que lastima, ¿no? O sea, cómo molesta, ¿no? Pero esa no es la tribulación de la cual habla aquí Pablo. Eso no es nada. Deberías de darle gracias a Dios que te llaman aleluya y que no te están sacando afuera al centro, al kiosco y te están decapitando como lo están haciendo alrededor del mundo. Esa es verdadera persecución. Así es que los tesalonicenses estaban viviendo cosas pesadísimas, pesadísimas, y podría parecer como que Jesús ya había regresado, pero Pablo les dice, no. Esa persecución, no, es nomás para que seas contado digno del reino de Dios, es parte de. Aguántate, yo creo, diría Pablo. Entonces, ese es el primer versículo 5, y luego vean conmigo versículo 6, el juicio venidero. De ahí como que cambia la escena. Dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. ¿Recuerdan la frase en este versículo 5? La tribulación es demostración del justo juicio de Dios. Dios no es justo solo por dejarnos vivir tribulaciones hoy en día, sino que también muestra su justicia cuando juzga a los que te están atribulando. Porque sabes, hay un juicio venidero, existe. Y por eso dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que los atribulan. Pero dice, verso 7, a vosotros que son atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Aquí esta manifestación de Jesús en los cielos no está hablando del rapto, les está aclarando unas cosas. No estoy hablando de cuando Jesús regrese por ustedes, eso todavía está por venir. Estoy hablando de la segunda venida del Señor, cuando Jesús regrese con sus ángeles, con su iglesia. De eso está hablando. Nota que dice que va a ser manifestado con ángeles, va a ser manifestado con llama de fuego para dar retribución. Eso no va a suceder durante el rapto. Chécalo, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, léelo, ahí no vas a ver nada de eso. Ahí es la clave, lo que te dice, oye, no está hablando aquí del rapto, está hablando de otra venida de Jesús. ¿De cuál? De la segunda venida de Jesús. Ahora, verso 8, será manifestado en llama de fuego, lo leo de nuevo, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Esos versículos están saturados y creo que, sabes, en los 3 años que tenemos como iglesia, nunca he tenido que, o no que he tenido, sino que no me ha tocado compartir acerca del infierno. Pero aquí llegamos a unos versículos que hablan de eso, de algo que existe, de algo que es real. Y son pocos los versículos acerca del tema, pero aquí tenemos algunos. Noten conmigo, vean conmigo verso 8. Nos dice que son 2 cosas que causa que alguien sufra, versículo 9, que versículo 9 es una breve descripción del infierno, de lo que va a suceder. Uno dice que es la retribución a los que no conocieron a Dios, y también es, segunda cosa, es la retribución a los que no obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Mira, el tema es blanco y negro. Pones tu confianza en Jesús y no sufres, versículo 9. No pones tu confianza en Jesús o rechazas a Jesús y vas a vivir, versículo 9. Es así de simple la cosa. Quizás han oído ustedes decir, ¿cómo puede un Dios bueno condenar a gente al infierno? ¿Has oído que alguien te diga eso?
Es como una excusa muy popular de aquella persona que no quiere tomar una decisión por el Señor. Entonces, para no arrimarse a Dios, dicen, es que no entiendo, yo estoy enojado con Dios. Porque ¿cómo es que ahí en tu Biblia, y dicen tu Biblia, dice, o cómo puede ser un Dios tan bueno, amoroso, que me ama supuestamente, condenar a gente al infierno? Pero si de veras examinas la palabra, te das cuenta que Dios no condena a nadie al infierno. A nadie. Uno mismo toma esa decisión. Tú ahorita, si tú no has decidido aceptar a Cristo, estás rechazando y estás tomando esa decisión. Tú has dicho, entonces yo quiero infierno. Sé que se oye fuerte, pero es básicamente lo que estás diciendo. Según la Biblia, o sea, no son mis palabras, sino que es lo que está diciendo aquí. Dios nos ha dado a su Hijo para salvarnos de ese juicio venidero. Pero el problema es este. Y era mi problema antes de aceptar al Señor. Queremos vivir como diablos en este mundo, pero asegurarnos un lugar con Dios en la eternidad. Y decimos, sí, quiero vivir como quiero. O sea, no quiero tomar una decisión hoy en día. Déjame vivir, pero cuando llegue Dios, pues me gustaría sí estar con Él por la eternidad. Pero no se vale. No, eso no se vale. Por eso es que dice Salmos 95, dice, si ustedes oyen su voz, no endurezcan su corazón. O sea, si Él te está hablando, no endurezcas tu corazón. Hay una decisión que tomar. Hoy dice la palabra, es el día de salvación. Hoy es el día de salvación. Aquí en verso 8 es muy claro que los que van a sufrir, verso 9, van por su propia decisión, por haber rechazado al Señor Jesús. Ahora, fíjense en lo poquito que nos dice del infierno, verso 9. Dice, sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Son dos cosas, vean la primera conmigo, dice, sufrirán pena eterna de perdición. O esa palabra perdición puede ser literalmente ruina o muerte. O sea, van a sufrir una pena eterna de muerte. Ahora, no malentiendan esa palabra pena. A veces se puede ver como un Dios vengativo. No que Dios no condena a la gente, no está diciendo eso. No es que Dios va a mandar a gente al infierno, sino que tú mismo decides y luego ahí pues sufres esa pena. Para aclararte un poquito más de quién es Dios, por si tienes esa duda, en Ezequiel capítulo 18, Dios nos hace a nosotros una pregunta. Y Él pregunta esto, dice, ¿acaso creen que me complace la muerte del malvado? Porque muchos lo vemos de esa manera, ¿no? ¿Acaso creen que me complace la muerte del malvado? Y hace otra pregunta, ¿no quiero más bien que abandone su mala conducta y que viva? Dice, yo, el Señor, lo afirmo. Hay una gran diferencia entre venganza y un justo castigo. Y aquí vemos el justo castigo para alguien que rechaza a Dios. No es venganza, no lo malentiendas. Dios no se está vengando con todo aquel que lo rechazó, sino que dice, te he dado una decisión. Tú decidiste no aceptarlo, entonces el justo juicio es una perdición, dice, una pena eterna en perdición o muerte. Quiero que le pongan especial atención a la palabra eterna. Eterna es eterna, es para siempre, es para siempre. Y de nuevo, sé que es un poco difícil escuchar esto, porque tal vez tú conoces y tú tienes a gente en tu familia que falleció sin tomar esa decisión. Lo sé,
los tengo yo en mi familia también. Pero es algo eterno. Y así como el creyente va a pasar su eternidad en gloria, el que rechazó a Jesús va a pasar su eternidad en un lugar oscuro. Oscuro porque no va a estar Dios. Dios es luz. Entonces si Dios no está, no hay luz. Un lugar oscuro, un lugar de fuego, un lugar de crujir de dientes y de angustia. Eso es lo que le espera. Estaba hablando con mi esposa acerca del tema y me comentaba de una otra cosa que yo no había pensado en, pero se lo robé y te lo voy a compartir. Me dijo, ¿sabes? El infierno va a ser un lugar de remordimiento eterno. Y nunca lo había pensado de esa manera, pero tiene mucha razón. Por siempre te angustiaría tu decisión de rechazar a Jesús, pero nunca vas a poder hacer algo para solucionarlo. O sea, vas a vivir en un lugar, ustedes no, pero aquel que rechaza a Jesús va a vivir en un lugar donde le va a angustiar no haber decidido por el Señor, pero no va a poder hacer nada. O tal vez tú has visto, se conoce como parábola, pero yo no creo, Lucas 16, del rico y el menesteroso de Lázaro. En una parábola es raro que mencione nombres. Aquí en esta sí, yo soy de la opinión que es una historia real que pasó. Pero ahí vemos que este hombre, este rico, se arrepiente, pero ya es muy tarde. No puede hacer nada. Va a ser un lugar donde ya vas a tener un remordimiento eterno. Jamás vas a poder reconciliar las decisiones que no tomaste. Ya será muy tarde. Pero hay otra cosa. Dice la segunda cosa, que serán excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. No va a haber gracia en ese lugar. No va a haber perdón. No va a haber gozo. No va a haber amor. O sea, piénsalo, es triste. Imagínate un lugar sin amor, sin perdón. O sea, tu decisión es tu decisión. Sin gracia. Piensa en los atributos de Dios, pensé en algunos, misericordioso, no va a haber misericordia ahí. Amor, bondad, no va a haber bondad en este lugar. Nos dice la palabra que Dios es nuestro consolador, no va a haber consuelo en ese lugar. Estamos hablando de un lugar totalmente ausente de todo lo bueno, sin poder arrepentirte. Pero ¿qué pasa con el creyente? ¿Qué tal con el que sufrió las aleluyas, las amenazas de aleluya de tus compañeros de trabajo? ¿Qué pasa con el que vivió esa persecución? Si no va a estar ahí, entonces ¿qué? Pues ve verso 9 conmigo. Dice, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Esto como nos da un pequeño retrato de lo que va a suceder para los demás. Todo aquel que aceptó a Jesucristo estará en gloria. Dice, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos, vas a experimentar gloria. Estarás en tu cuerpo glorificado. ¿Y qué vas a estar haciendo? Ahí dice, estarás maravillándote o admirando lo que Dios ha hecho en ti y en los demás. Y ser admirado en todos los que creyeron. Un creyente a otro se dirá, no lo puedo creer. No puedo creerlo. Estamos en gloria. Se están maravillando uno con el otro.
Charles Spurgeon dijo esto. Dijo: de uno al otro se dirá, pensé que los santos serían perfectos, pero nunca me imaginé esta transfiguración de gracia excesiva. No me imaginaba que mi Señor fuera tan bueno y lleno de gracia. Qué contraste, ¿no? O sea, lees verso 8 y 9 y lo mides con verso 10 y dices, qué contraste. Ahora imagínate ser un tesalonicense y haber recibido tal noticia después de que te hayan dicho que te perdiste el rapto. De cierta forma, yo creo que consolados, ¿no? Como que, no me lo perdí. Entiendo, no estoy viviendo la gran tribulación. O sea, como hubo un consuelo para ellos, pero creo que de otra forma tristes. Y tal vez eso pasa en ti esta mañana. Tal vez para ti lees lo que acabamos de leer y dices, gracias Señor por salvarme. Gracias que en un tiempo redargüiste mi corazón, me trajiste convicción y que pues te acepté. Pero tristes también por las personas que se han adelantado aparte de Dios. No sé si eso despierta en ti algo que dice, no quiero que nadie muera sin Jesús. Cuando te das cuenta, y sé que fue muy breve lo que nos habló del infierno, no sé si despierta eso en ti. Aunque fue poco lo que nos dijo, creo que tenemos suficiente información del infierno para tomar una buena decisión, ¿no? Para decir, sabes, yo no quiero eso. Yo quiero mejor estar en la presencia del Señor. Pero aquí está lo hermoso. Pablo no nos deja sin esperanza. No nos deja sin pues darnos algo en que pensar, y por eso es que ora por ellos al final. Él sabía que lo que les decía eran cosas fuertes, sabía que algunos de ellos habían padecido sin el Señor, vecinos, compañeros de trabajo, parientes, y todo eso salía en ellos esta tristeza, pero ora por ellos. En verso 11, fíjate, dice, por lo cual, dice, asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de su fe con su poder. Hoy empezamos verso 5 hablando del sufrimiento y persecución que se iba a permitir para que sean tenidos dignos por el reino de Dios. O sea, es parte de eso, es como un privilegio sufrir. Pero aquí dice que sean dignos de su llamamiento. A final de cuentas, para los tesalonicenses, después de haber recibido esta carta, sus circunstancias actuales no cambiaron. O sea, siguieron siendo perseguidos, siguieron siendo atribulados. Pero lo que sí cambió en ellos fue el corazón. Ahora se llamaban dignos de este llamamiento. ¿Te llamas digno o te consideras digno de el llamamiento que tienes? ¿De que Dios te salvó y que Dios te quiere usar para compartir esas buenas nuevas a los demás? Ellos así lo veían. Hubo un cambio de corazón en ellos. ¿Y para qué? Para verso 12, véalo conmigo. Para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Termino con esto. No sé dónde te encuentres tú hoy este día.
No sé si tú has recibido el perdón de tu pecado y pues te encuentras perseguido, atribulado, no por tus malas decisiones, sino por quién eres, por que eres el aleluya de la oficina o de la colonia. O tal vez te han pasado cosas peores por ser quien eres. O no sé si tú estás aquí y nunca has tomado esa decisión de aceptar a Jesús. Si tú estás aquí esta mañana y has recibido la dádiva del Señor, has recibido ese perdón de tu pecado, te tengo que preguntar, ¿te conmueve saber del fin del pecador que no se arrepiente? ¿Te conmueve? ¿O te da la misma? Espero que te conmueva. Espero que saber un poquito más de lo que se va a vivir, de esa decisión que ya no se va a poder cambiar, que te conmueva. No sé si te conmueve la persona que se mantiene firme en su comportamiento y su actitud a pesar de los consejos y las advertencias que se le da. Espero que sí. Es mi oración, que tu corazón se quiebre por ellos, que tu corazón no pueda estar en paz hasta que los veas aceptar al Señor. Te animo a que busques más atentamente, no digo que no lo haces, pero más atentamente esas oportunidades cotidianas, siento yo, que Dios nos da para compartir su amor. Búscalas, búscalas. No estoy hablando, por favor no me malentiendas, no estoy hablando de pararte en la esquina ahí de la Plaza de la Paz y que empieces a gritar de infierno y condenación a todos. Y que les digan o te arrepientes o te quemas. Eso creo que no da muy buen resultado. No digo que Dios no lo puede usar. Pero no estoy hablando de eso. Eso es como exagerado. Yo estoy hablando de las veces que Dios te presenta una oportunidad perfecta. ¿La vas a aprovechar? Lo hablábamos, ¿verdad? En la escuela del ministerio esta semana. ¿Cómo es que sí a veces se nos pasan esas oportunidades? Espero que sabiendo un poquito más del infierno, del juicio venidero, de esa decisión que no se va a poder cambiar, que lo busques un poquito más. Que más atentamente estés buscándolo. ¿Para qué? Para que seas llamado digno de tu llamamiento. Pero ¿qué tal si tú nunca has aceptado al Señor? Si tú nunca has puesto tu fe en Él. ¿Qué tal si tú nunca has entendido de tu fin aparte de Jesús? Tal vez no, o sea, has oído del infierno. O más allá, ¿qué tal si alguien te ha mentido? Porque a veces sí hay gente que nos miente, ¿no? Y nos dicen, ¿sabes qué? Tú vives, paras de existir y ahí muere, literalmente. No es verdad. No dejes que te engañen. Ese lugar, aparte de Jesús, es una exclusión eterna de Dios. Si ves algo bueno en este mundo, es porque Dios todavía está aquí en este mundo. Cualquier cosa que tú veas buena, es porque Dios existe. Tú remueve a Dios, quita a Dios de este mundo y tenemos nada más que oscuridad. Quita a la iglesia de este mundo y va a ser un lugar súper oscuro, súper difícil. Hoy es el día de salvación. Alguien dijo, para terminar en el infierno, no recuerdo quién fue,
Pero para terminar en el infierno uno tiene que pisar por encima de la cruz de Jesús. ¿Y a poco no es cierto? O sea, Dios te ha dado toda oportunidad. Dios te ha dado 66 libros para mostrarte de su amor. Dios te ha dado a tus amigos, tus amistades, tus parientes, tal vez es aquel compañero del trabajo que no para de hablarte de Jesús. Como que lo ves y ay, ahí viene otra vez. Dios lo está poniendo en tu camino para que tú tomes una decisión por Él. Para de correr, descansa, ríndete, acepta al Señor y creo que sería la mejor decisión de toda tu vida. Entonces, dos personas, el que conoce qué haces con lo que conoces y el que no conoce qué haces con lo que acabas de conocer. Vamos a orar, ¿sí? Señor, no puedo ver un texto que habla muy claramente de esa decisión por Jesús sin preguntar, Padre, si hay alguien aquí que nunca ha puesto su fe, su confianza en el Señor Jesús. Con todo ojo cerrado, con todo rostro inclinado, te quiero hacer esa pregunta. ¿Eres tú? Tal vez estás enojado, enojada con Dios. Hoy nos mostró muy claramente la palabra que Él no tiene la culpa. Al contrario, te tengo que decir que si te ha pasado un mal y ese mal tú lo ves como la culpa de Dios, simplemente ha pasado porque Dios lo ha permitido en este tiempo de gracia en la cual estamos viviendo. Te está esperando a ti. A veces nos enfocamos en lo difícil, en lo feo, en lo malo. Pero véelo de otra forma. Véelo como que Dios te está esperando. Y como estamos viviendo en ese tiempo, en esa temporada, en esa etapa de gracia en este mundo, Dios te está dando otra oportunidad. Si eres tú, voy a pedir que si nunca has recibido al Señor, si ya lo recibiste, estás sellado con el Espíritu Santo. Pero si tú nunca has tomado una decisión y te das cuenta hoy que si tomarla, tu futuro es una separación eterna, toma esa decisión hoy. Si eres tú, señálame, levanta tu mano, déjame orar por ti. Más allá, déjame orar contigo. No salgas, no te vayas de este lugar sin recibir perdón por tu pecado. Sé que es un gran paso. Sé que a veces puede dar vergüenza, te puede dar pena, quizá te sientes indigno. Lo eres. Pero aún así, cuando eras pecador, Jesús murió por ti. Y te pregunto una última vez, si quieres recibir al Señor esta mañana, señálame con tu mano y oramos juntos.